Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y verdaderamente deseo que estas palabras sean una medicina para quien sea que las escuche. Estoy emocionada y hasta siento mi corazón latir porque este episodio es increíblemente personal. Además, te tengo una muy buena noticia porque lo que te voy a platicar en este episodio tiene todo que ver con la salida del segundo libro de Terapia para Llevar. Hoy quiero compartirte que el próximo domingo 19 de noviembre por fin lanzaremos en la página de terapiaparallevar.com el segundo libro de editorial Terapia para Llevar. Y el título de este libro tiene que ver con un tema que ha sido uno de los grandes temas en mi vida. A diferencia del primer libro, que era un libro para mi hija, este es un libro específicamente escrito para mi niña interna. Y este libro tiene tanto que ver con cosas tan profundas en mi corazón, pero creo también con cosas que son muy necesarias en este momento de este planeta. Y el segundo libro de Terapia para Llevar se llama Tú perteneces. Sí, el día de hoy vamos a hablar de este tema que me parece tan profundo y complejo, que es la pertenencia. Pertenecer es no solo un derecho, sino una necesidad profunda de toda persona. Así que empiezo preguntándote, ¿de qué lado estabas o sueles estar, por ejemplo, en tu familia? Estoy casi segura de que todas las almas hermosas que escuchan este podcast no necesariamente se conforman con las reglas de la familia. Estoy casi segura de que tú que me escuchas eres no la oveja negra, sino la oveja arcoíris o la oveja punk o la oveja rebelde en cualquier forma de tu familia. Muy probablemente has vivido con una sensación de ser el patito feo, ese huevo que cayó equivocado como si viniera proyectado desde otro planeta en un nido que no tenía nada que ver con lo profundo de quién es. Y deseo desde ya que si tú eres la oveja punk de tu familia, te des cuenta que muy probablemente ni siquiera eres una oveja, sino que lo que habita dentro de ti es un león o un jaguar, y deseo que tu rugido ya se esté manifestando. Y también este episodio tiene el propósito de recordarte que el patito feo y la patita fea no eran ni patitos ni eran feos, sino que eran el comienzo de un hermoso y elegante cisne. Y espero que estas palabras te ayuden a arrancar el vuelo. El chismecito empieza aquí. Cuando decidimos meter a nuestra hija, en ese entonces de 3 años, a una escuelita en Tepoztlán, el lugar donde vivimos. Todo maravilloso, las maestras hermosas, el lugar precioso, la filosofía de la escuela divina. Pero había algo que a mí, cada vez que iba a una convivencia con mamás y papás o a una de estas juntas eternas donde existen las familias,
me activaba profundamente el sistema nervioso. Y como saben, me gusta observar mi experiencia y al principio no quise cargarle nada de lo que me estaba pasando a mí, a mi hija, porque esta escuela parecía un paraíso. Pero resulta que lo que estaba pasando es que a mí se me había activado un flashback intensísimo de heridas que yo tenía, y ni siquiera me atrevería a decirle heridas, sino memorias que están profundamente engranadas en mi cuerpo como consecuencia de que yo estudié en la escuela más cara de la ciudad donde vivía. Sin embargo, mi familia no tenía el mismo nivel socioeconómico que todas las demás niñas y niños que estaban ahí. Yo siempre estuve becada y aunque fui muy brillante para la escuela, por supuesto que siempre pude notar las diferencias y viví una inmensidad que hasta ahora como adulta puedo reconocer de episodios de racismo, de clasismo y de trauma que no necesariamente estaba ligado a la historia de mi familia, sino a lo que yo estaba viviendo a nivel psicosocial. Da la casualidad de que esta escuela en la que metimos a mi hija era o es la más cara en Tepoztlán, la más nice en Tepoztlán, en el barrio más hermoso de Tepoztlán. Y si bien ese no fue un parámetro por el cual decidimos, sino que decidimos porque todo lo demás hipotéticamente nos había encantado, algo estaba pasando conmigo. Y ahora a la distancia yo lo describiría como que el ambiente estaba tan densamente saturado de ego que era prácticamente imposible para un cuerpo que no cumple con las reglas de ciertos lugares respirar. Pero para decirlo más objetivamente, te lo cuento así. Sospecha de todo lugar donde no hay diversidad. Sospecha de todo lugar donde todas las pieles son blancas. En esta escuela, menos del 5% de la población de estudiantes tenían piel de color. En México, por Dios. Por supuesto, las empleadas, los empleados, ahí sí sospecha de esta división entre la gente que trabaja y la gente que recibe un servicio. Sospecha cuando no hay diversidad de familias LGBTQ. Sospecha cuando no hay diversidad en las creencias o en las prácticas espirituales o en las religiones de la gente, cuando no hay diversidad en lo político, cuando no hay diversidad en la apariencia, en fin. Para no hacer el cuento largo, de pronto yo me vi atestiguando escenas que eran más propias de la secundaria. Por ejemplo, llegar a una convivencia y que un grupito de mamás se cerrara al aproximarte tú. O que quizás esto, no sé si en otros países pase, pero me parece que es sintomático del clasismo en México. Conocer a una persona, verle la cara docenas de veces y después encontrártela, mirarla y que no te salude. Por supuesto, esto me empezó a activar y se desató un proceso que tuvo su clímax el día que en el último día del ciclo escolar hay una convivencia, llamaban a esto días de la comunidad. Una mamá decide tener un acto claramente, y bueno, me quedo pensando en la palabra claramente, porque está tan normalizado tener actos de violencia hacia otras personas que de pronto es difícil distinguir
si como una persona morena o como una persona de talla grande o como una persona que no cumple con determinadas reglas, estás viviendo un acto. ¿Es clasismo? ¿Es racismo? ¿Es gordofobia? En otros casos, ¿es homofobia? ¿O simplemente está normalizado tratar con violencia a las personas que no te caen bien? Resulta que en este Día de la Comunidad están poniendo, ya sabes, unas actividades de estas así. La descripción del infierno para mí, juegos comunitarios en equipos atléticos, una pesadilla. Una pesadilla en la cual yo decidí a cooperar porque pues era la escuela de mi hija y por abrirme y por tener flexibilidad y con mucho humor y con todas las ganas y el corazón del mundo. Pero en uno de estos episodios de pesadilla en los que estamos haciendo uno de estos juegos comunitarios y quien dirigía el juego dice, por favor hagan un círculo. Una mamá de quien yo había ya recibido uno de estos gestos que, repito, difícil descifrar si eran de clasismo, racismo, gordofobia o simplemente antipatía, naturalmente viene y la configuración del círculo hacía que ella me fuera a tomar la mano y cuando se da cuenta, se voltea, se aparta y quejándose dice, ¡Ash! No, ¿dónde está mi círculo de pertenencia? Y se retira, claramente sin querer pararse junto a mí. No les puedo contar el impacto que este gesto tuvo en mí y la dimensión del proceso que se desató. Al principio fue una pesadilla. Después de este gesto, me pasé 3 días en franco flashback con el sistema nervioso activado, sin poder dormir, teniendo recuerdos de la infancia, cuestionándome, dándole vueltas en la cabeza. Pero aquí y ahora, almas hermosas, les tengo la buena noticia de que salí de ese trance y de ese proceso victoriosa, con comprensiones, y sería una falsedad decir que le agradezco a esta persona por detonar un proceso de comprensión y de sanación y de fortalecimiento y de resiliencia y de creatividad tan grande. Porque salí de ese proceso y de esa noche oscura victoriosa con un libro divino que, por cierto, estamos por lanzar en la página de Terapia para Llevar, pero salí más fuerte que nunca, más clara, más amorosa, más firme y más resiliente que nunca. Pero definitivamente no agradezco a los verdugos y a los depredadores que me hacen aprender por la mala, porque finalmente creo que este es un mundo en el que estamos, al menos muchas almas hermosas como ustedes y como yo, con la plena intención de migrar hacia formas más compasivas, civilizadas, evolucionadas. Y no por ello fáciles, pero sí más humanas de aprender. Por supuesto volví a terapia, hice un chorro de chamba y aquí ahora hay muchas cosas que te quiero compartir acerca de la pertenencia. Y no me quiero poner para nada en el lugar de víctimas, porque les he contado muchas veces que superamos y nos curamos del trauma cuando salimos del lugar de la víctima. Y no sé si bien o mal, con cuánta madurez, pero con todo mi corazón estoy intentando aquí para ti modelar cómo sería decir la verdad y no esconderte para contar y dar un testimonio de algo que te pasó y que tiene relevancia en tus heridas y en las de otras personas, pero sin hundirte hasta el lugar de la víctima y hasta con un poco de humor, porque nos da miedo, nos da terror, al menos parte del proceso que yo atravesé tuvo que ver con atravesar el terror que da contar esta historia, que me dio contar esta historia y que nos da contar
contar nuestras historias de trauma y las veces en las que hemos recibido violencia, porque vivimos en una planeta que tiene un delirio en la que a las víctimas se les retraumatiza y entonces, si tú recibiste violencia y te quejas, eres justo eso, la quejosa, la víctima, eh, y no saben qué cantidad de respuestas interesantes recibí cuando yo conté esta anécdota a mi gente cercana. Y pareciera que todos eran más cómplices de esa violencia. Y qué incomodidad percibí eh, como respuesta a que yo dijera mi verdad. Y claro, te digo al paso del tiempo que esto me ayudó y me sigue ayudando a refinar las maneras de comunicar y de enfrentar estas situaciones. Pero recibí desde el super bypassing espiritual de mis amigas que me decían, no, amiga, hazle oponopono. Y vamos, entiendo la bondad y la lógica, eh, pero hay algo aquí que necesita ser atendido. No me voy a poner en el lugar de la víctima ni me voy a hacer la buena, porque afortunadamente en la vastedad de la vida que he caminado, me ha tocado estar de los dos lados. Aquí y ahora estoy comprendiendo que mi identidad es muy, muy extraña. Aunque siento profunda empatía por la parte de mí que ha recibido opresión, me parece que todas y todos vivimos distintos lugares de opresión, pero también de privilegio. Te estoy grabando este podcast desde mi habitación en una casa hermosa, eh, llena de privilegios y comodidades y mirando hacia la montaña. Y te estoy hablando desde aquí porque he tenido el privilegio de tener educación y he tenido la suerte y el infortunio también de estar en pareja con un hombre blanco norteamericano que goza de prosperidad y que ha sido exitoso en su carrera, y desde el privilegio de la salud y las capacidades físicas e intelectuales, en fin. Cabe decir eso, pero también cabe decir que después de haber sido una chiquita oprimida en la primaria y en la secundaria, después cambié de preparatoria. Y ahí usé las estrategias que usan, por supuesto, quienes oprimen. Y entonces me volví la chica popular. Es más, en la prepa y en la universidad donde yo estudiaba, había una zonita así eh, donde todos hablaban así. A mí esa es una de las cosas que nunca, nunca se me pegó. Lingüísticamente mi manera de hablar, creo yo, es bastante neutral. Pero entonces así, se le llamaba esa zona Los Caracoles. Y en esa zonita, todos los más populares se juntaban a fumar y a invitarse a fiestas los fines de semana y todos y todas eran novios, pero solo entre ellos y a lucir ropa de marca. Y entonces, ahí, de alguna manera, también aprendí las reglas. Y una de las cosas que te quiero contar acerca del tema de la pertenencia es que hay una pertenencia falsa y hay una pertenencia auténtica. Y la pertenencia falsa y la pertenencia destructiva tienen totalmente que ver con ejercer poder sobre otras personas y sobre ganarte el estatus a través de separarte y excluirte y negar la humanidad y la dignidad y la pertenencia de otras personas. Esta, por supuesto, es la pertenencia falsa y son las metodologías y las estrategias que son destructivas. Porque para que exista el grupito de los populares, tiene que estar allá el grupito de los nerds o de los impopulares o de como los quieras llamar, para hacer esa distinción. Para que aquello a lo que aspiramos a pertenecer exista, necesita toda una comunidad de personas que estén justamente aspirando a estar ahí. Uf, qué tema, ¿no? Entonces, hay un juego de poder y hay un juego de estatus muy oscuro, muy destructivo, y esto va de nuevo desde lo micro y las historias que vivimos en la escuela o en el club o con las mamás de la escuela, hasta lo profundamente destructivo, pero real desafortunadamente en este momento,
como es que un grupo étnico o religioso trate de borrar y desaparecer a otro grupo o grupos étnicos y religiosos, o que alguien decida tomar el territorio de otras personas y esclavizarlas. A nivel micro y a nivel macro, la pertenencia, cuando se vive de manera destructiva y cuando está al servicio de un juego de poder y de estatus, es muy violenta y tiene unos tintes absolutamente destructivos que niegan la seguridad, la dignidad, la pertenencia, la humanidad, pues de todos los seres, no solo de la humanidad, ahora corrijo, o sea, niega la naturaleza, no solo de los humanos, sino también de prácticamente todo lo que habita en este planeta. Pero como digo en este nuevo libro, que es un libro no solo para infancias, para niñas y niños, sino también para niñas y niños heridas por estos juegos de pertenencia destructivos, la tierra es un enorme cuenco, es una vasija. Y el amor de la tierra es tan grande que nos alimenta, nos nutre, nos cuida, nos sostiene absolutamente a todas las personas que vivimos ahí. Y basta con nacer y basta con existir para que esto sea un derecho profundamente nuestro y de cada ser que habita aquí. Entenderlo es evolucionar. Caminar con coherencia con esto es evolucionar y dejar de jugar los juegos destructivos y oscuros del estatus y la separación y el rechazo. Y ojo, no seamos ingenuos. Esto no significa que tienes que ser amiga de todo mundo o que vas a dejar de poner límites o que no tengas preferencias o que desees aliarte aquí y allá. Por supuesto que sí. Pero ir en contra de la dignidad, de la pertenencia, de la seguridad de otros seres, eso es un tema muy lejano a lo que estamos hablando. Así que ya que te hablé de los juegos de la pertenencia destructiva, te voy a hablar de lo que sí es la pertenencia verdadera. Y la pertenencia verdadera es un sentido profundo y genuino de estar en conexión contigo misma, contigo misma y con los demás, sin necesidad de cambiar la propia identidad para encajar. Esto es básico. Perteneces cuando no necesitas cambiar. Y aquí con claridad digo que en cada comunidad a la que yo me he parado, puedo ver cuáles son las reglas. Y hay comunidades que se basan en reglas como ser respetuosos, contribuir, como cierta pacificidad. Pero también hay otras, como esta comunidad de la que te estaba platicando, en las que las reglas se vuelven muy claras. Todas las mujeres son delgadas, se vale ponerse relleno, todas vamos a la moda hegemónica y comercial, etcétera, etcétera. De preferencia, todas con piel blanca. En fin, y así las reglas cambian en cada lugar, pero pertenecer no es lo mismo que encajar. Si tú, para entrar en una puerta y tener acceso, te tienes que cortar los brazos y las piernas o tienes que cambiar tus creencias, tu manera de manifestarte, etcétera, esto no es pertenencia verdadera. Estás encajando y te voy a decir algo súper importante. Siempre, 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 y esta es una de las joyas que yo rescato de este proceso, siempre, siempre, siempre va a ser mejor sostenerse o estar sola, pero permanecer auténtica y verdadera, que sentirte sola en un grupo al que no perteneces de verdad y con tu ser auténtico. Esa es la pertenencia verdadera. Corte A, por supuesto que con todo el costo de impacto emocional y de muchos tipos que nos costó, y a mí, y a mi hija, y a mi marido, y a muchas otras personas involucradas, nos fuimos de esa escuela y aquí y ahora estamos en un lugar donde nos sentimos profundamente a salvo por ahora, porque como les digo, la vida continúa. Pero la pertenencia no tiene nada que ver con adaptarte. No solo, como te decía, perteneces a la tierra y perteneces a un linaje espiritual que es la humanidad.
Más allá, la raza, déjame te cuento, la raza y luego les cuento más de este tema, pero la raza es algo inventado. La raza es un producto intelectual inventado para que unos dominen sobre otros. Pero bueno, perteneces profundamente a este planeta. Pero es importantísimo, y vengo a decirte que es importantísimo que aprendas a pertenecer a ti misma. Y pertenecer a ti lo que significa es moverte con autenticidad, estar tan profundamente conectada contigo que tienes tus valores y tus principios claros y puedes caminar con ellos con valentía. Ojo, esto no significa que no hay vulnerabilidad en esto. Siempre seguiremos siendo humanas y teniendo dudas. Y ayer justo viví una situación en la nueva escuela, por cierto, qué intenso se puede poner los procesos en la escuela, en los que alguien hablaba de cómo vestirse o no vestirse y cómo las niñas si llevan esto, no llevan lo otro. Y, y mi respuesta auténtica después de escuchar varias perspectivas fue, no sé, yo creía que sabía, pero ya no sé. Entonces permitirnos estar en la vulnerabilidad y no saber todo, pero a la vez estar tan profundamente conectada contigo misma que lo que sabes, sí lo sabes. Y que no vas a perder tu autenticidad por la conexión. Esto es súper importante. Gabor Mate, que sabes que es uno de mis maestros favoritos y amados, siempre ha hablado de esta complicación que nos surge por ahí aproximadamente a los 2, 3, 4 años, que es que empezamos a tener impulsos que a mamá no le gustan, que a papá no le gustan, que no son adecuados socialmente, y entonces entra uno de los más grandes dilemas, me parece, de los seres humanos, que es que tenemos que escoger entre la conexión y la autenticidad, lo que realmente queremos hacer y lo que se supone que debemos hacer. Y entonces cuando somos niñas y niños, generalmente escogemos la conexión y poco a poco vamos dejando nuestra autenticidad, quedándonos cada vez más aisladas y más separadas de nuestro ser interno, de nuestra verdad. Vengo a decirte que tu tarea como adulta es pertenecer a ti misma y empezar a decir tu verdad y empezar a privilegiar la autenticidad por encima de la conexión. Elige la autenticidad. Y ojo, porque a veces tenemos mucha confusión acerca de cuál es el concepto de la autenticidad. Autenticidad no quiere decir, como te lo he contado, ir por la vida dándole verdadazos a la gente y usando tu palabra o tu energía de manera violenta. Es súper importante saber que hay que tomar en cuenta la humanidad de la otra persona. Hay que saber sostener la paradoja. Lo que esto quiere decir es, a veces dos verdades, aunque parezcan muy distintas o más, incluso son verdaderas. A veces lo que tú piensas y lo que la otra persona piensa puede ser totalmente válido y verdadero al mismo tiempo. La autenticidad no es invulnerabilidad. La autenticidad no es hostilidad ni es violencia. Y entonces, justamente en este episodio del que te cuento, no es que no se valga, que alguien no te simpatice o que no quieras que sea tu comadre o que hipotéticamente no esté en tu círculo de pertenencia, güey. O sea, no hay que ser comadre de todo mundo, pero te tengo una noticia. Sí hay que tratar con respeto y dignidad a todas las personas, especialmente si perteneces o si eres parte más bien de una comunidad tan cerrada, tan delicada como es la escuela de tus hijos, pero en cualquier lado, ¿ya? Entonces, te tengo acá para ir acercándonos al final de este episodio. 4 cositas que puedes hacer o que puedes tomar en cuenta para trabajar en este tema de la pertenencia. Recuerda que el objetivo es lograr pertenencia verdadera, pertenecerte a ti, pertenecer a la tierra, pertenecer a tu linaje humano, tu bondad esencial. Pero más allá de eso, creo que hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer con respecto a cómo crecer en lo relacional con las otras personas. Número 1, hay que traspasar el prejuicio
y acercarse a las otras personas. Es muy difícil odiar a una persona cuando verdaderamente la conoces, cuando sabes de sus dolores, de sus historias. Traspasa la barrera, traspasa la barrera que te dice que la persona que luce así o es delincuente o es naca o al revés o es súper mamona. Atrévete a conocer a las personas, atrévete a ir más allá de la apariencia y de las barreras que todas y todos tenemos. ¿Es vulnerabilidad? Sí. Es un riesgo, pero ve más allá de todos estos prejuicios que tenemos. No, no todas las personas gordas tienen hábitos que no son saludables. No, no todas las personas gordas tienen baja voluntad. No todas las personas morenas o que son menos privilegiadas que tú vienen a robarte o son criminales o tienen poca educación o conversaciones no interesantes. No, no todas las personas de piel blanca son superficiales. No, no todas las personas que tienen dinero son malditas. Entonces traspasa el prejuicio. 2, infórmate sobre temas de conciencia social. Mis respetos para el trabajo que, por ejemplo, las comunidades con ascendencia afroamericana han hecho en Estados Unidos. Son mi máximo, de verdad. En México, en Latinoamérica, vamos muy atrás en cuestiones de clasismo, racismo, opresión, gordofobia. También mis respetos a la comunidad LGBTQ, aunque hay muchísimo por lograr, aunque hay muy poco todavía que se sienta seguro, necesitamos educarnos y seguirnos informando sobre estos temas. Número 3, ábrete a practicar la conexión. Ábrete a mirar a los ojos, ábrete a tomar la mano de alguien, a dar un abrazo. Y entre todas y todos podemos crear un mundo mucho más compasivo que sea seguro para todas las personas que lo habitamos. Número 4 y muy importante, la pertenencia es una paradoja entre decir tu verdad, pero también ser vulnerable. Entre ser firme y tener tus límites y no permitir que alguien atente contra tu dignidad, pero también entre abrir el corazón. Al menos temporalmente hay un final feliz para esta historia. Y digo temporalmente porque pues la vida sigue y la espiral evolutiva nos va a seguir abriendo temas y llevando a integrar aprendizajes cada vez de manera más profunda. Pero por ahora, justo un día antes de grabar esto que les estoy grabando, vino un pequeño desenlace feliz a, a esta historia, por ahora. Pues resulta que nos cambiamos de escuela y llegamos a un lugar que estamos agradeciendo mucho porque la comunidad está llena de sencillez, de colaboración y es una escuela muy pequeñita, pero muy clara en sus principios. Y ayer la maestra principal, cuando recogí a mi hija, me dijo, ay, quiero contarte algo muy hermoso que sucedió hoy. Y entonces me cuenta que hoy una pequeñita, que es compañera de mi hija, estaba llorando porque extrañaba a su mamá. Y me dijo, ¿y tu hija? Se acercó y le empezó a cantar. Y después de eso, todas las demás niñas se acercaron y empezaron a abrazarla, le pusieron una cobijita y así hasta que esta nena se sintió mejor. Y entonces a mí me conmovió mucho porque lejos de creer que mi hija se está haciendo cargo como un adulto de otra nena, creo que simplemente está repitiendo lo que ha visto en casa. Sabe cómo ayudar a alguien a corregularse y sabe sentir empatía, pero además no solo fue ella, sino que me cuenta esta maestra que es la segunda vez que algo similar sucede. Y, y bueno, ay, mientras estoy grabándoles esto, escucho las carcajadas de mi hija
en el cuarto de al lado, no sé si se alcanza a escuchar, pero bueno, me conmovió y yo había estado pidiendo así al cielo y a la tierra una señal de que, de que habíamos tomado una buena decisión. Y ayer que me compartieron esta información, por supuesto que mi corazón estalló de felicidad y por lo menos por ahora digo, ok, llegamos a un lugar que se siente a salvo. Llegamos a un lugar donde estamos en resonancia con los valores de la comunidad y donde se está manifestando la intención que, ojo, es que yo creo que todas las personas quizás tenemos valores elevados, más bien no lo sé, pero no quiere decir esto que en la otra escuela no hubiera valores elevados. Pero aquí está pudiendo pasar a manifestarse de manera muy clara. Así que por hoy, ese es mi final feliz. Y entonces voy a terminar este episodio leyéndote el texto del nuevo libro. Este libro se llama Tú perteneces. Y aunque aquí solo voy a leer el texto, quiero decirte que una vez más, Sara Derba, que es una talentosísima artista, ha ilustrado este libro de manera divina. Ha hecho un trabajo espectacular. Una vez más, si tú ya conoces el libro anterior, eres suficiente. Estarás de acuerdo conmigo en que las ilustraciones son preciosas. Bueno, esta vez son, yo diría, aún más bellas. Y todas estas ilustraciones Sara las hace con elementos que son respetuosos a nuestra planeta, con nuestra planeta. Los hace con flores, con frutos, con raíces, con semillas, prepara sus acuarelas y hace estos dibujos hermosos que acompañan este texto. Y bueno, como te había dicho, quiero recordarte que hasta el 31 de diciembre la versión digital de este libro estará de manera completamente gratuita a partir del 16 de noviembre en la página de terapiaparallevar.com y el libro con envío a todas partes está con precio de lanzamiento, solo hasta finalizar este año. Tú perteneces. Me contó tu maestra que esta mañana alguien no quiso jugar contigo. Tú te acercaste sonriente como un arcoíris y extendiste la mano para darle una pieza del rompecabezas que estabas armando. Pero tu compañera dio un paso atrás, movió la cabeza de un lado a otro y te dijo: no voy a jugar contigo. Tú no eres mi amiga. Puedo imaginar que en ese momento tu pecho se hundió como si en él se hubiera estrellado un meteoro, haciéndote difícil respirar. Luego, dos nubes llenas de agua se juntaron detrás de tus ojitos. Tus hombros se encogieron para esconder tu corazón y quizás pensaste: seguro hay algo malo conmigo. Pues bien, déjame contarte un secreto. Dicen que la Tierra es una esfera, pero lo cierto es que la Tierra es una vasija. Vivimos en una vasija que nos contiene y nos ama a todos los seres que la habitamos sin ninguna distinción. Plantas, animales y personas, rocas, montañas, ríos y mares, vivimos en ella y la Tierra, en su gran amor, nos da un lugar y nos alimenta a todos. No hay un ser en este planeta que no pertenezca. Creerás que te miento porque quiero consolarte. Pero a ver, intenta sacar a alguien de la Tierra. Es imposible. Una vez que naces, eres parte para siempre. Así de grande es el corazón de la Tierra. La vida no es una fiesta a la que alguien pueda invitarte o no. Más bien, la vida se pone de fiesta cada vez que alguien llega y celebra que
cada quien sea tal y como es. Como un jardín, la vida se fortalece y se embellece al tener flores de muchos colores. ¿Puedes imaginar lo aburrido que sería un jardín con todas las flores del mismo color? El jardín de la vida necesita flores, aves e insectos de muchos colores. También un estanque limpio del que todos puedan beber. Tú perteneces. Perteneces aquí, a la tierra. Perteneces a la vida y aunque a veces lo olvides, perteneces al amor. Pero antes que nada, recuerda que te perteneces a ti misma. No cambies para encajar. Encajar y pertenecer no son lo mismo. Tú perteneces así como eres. Nada de hacerte chiquita para entrar en puertas que no son de tu tamaño. Nada de hacerte grandota para rellenar espacios que solo puedes llenar con amor. No eres más, pero tampoco menos importante que nadie. Tus necesidades cuentan, las de los demás también. Recuerda, la tierra es tu casa, tu cuerpo es tu casa, el momento presente es tu casa. No necesitas ganarte un lugar en la vida. La vida te ama, no porque tú le demuestres que eres buena. La vida te ama porque ella es buena.